Radio Gospel FM 102.9. Así son las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. ¿De qué género es la guerra? La pregunta la responde el profesor José San Martín, filósofo, y las reflexiones. Un problema de tiempo de la filosofía. Hoy por hoy se instala que en un minuto uno puede responder a todas las cuestiones filosóficas, y ya Dolin ha advertido sobre el problema de esta tendencia a tratar de compactar en muy poco tiempo una frase filosófica. Él toma una frase de Heráclito, un clásico de la filosofía, y dice: Heráclito dijo, no nos bañamos. Y cortó. No nos bañamos 2 veces. Y cortó, y claro, había algo que no estaba. No nos bañamos 2 veces en el mismo río. Entonces, hay que darle tiempo a la elaboración filosófica, el tiempo que sea necesario, hasta que uno se dé cuenta de que llegó una respuesta. Pregunta: ¿en 10 minutos vamos a lograr dar una respuesta a qué género tiene la guerra? Ya le anticipo que no. El mismo Heráclito, cuando se refiere a la guerra, en un célebre fragmento, dice: la guerra es el padre de todas las cosas, o de todo. ¿Cómo? La guerra es el padre. La guerra es travesti. ¿Cuál es el problema con el género? Es que en griego, polemos es masculino. Entonces, coherentemente, Heráclito dice: el guerra es padre. Es el padre de todas las cosas. Ahora bien, hoy por hoy, con nuestra sensibilidad sobre los géneros, esto nos generaría un problema. ¿Por qué de antemano el filósofo dice que la guerra es el padre o el origen de todas las cosas? Porque el padre es el reflejo de una sociedad patriarcal, sí. Obviamente. Aristóteles es un ejemplo de cómo esta continuidad de la tradición patriarcal lo lleva a decir que la guerra es un buen ejercicio porque hace que la ciudadanía salga de esa apatía, esa sensación de que todo está bien, y lo pone como activado en el registro de, bueno, vamos a emprender grandes cosas. Todas estas cuestiones que nosotros hoy ya no daríamos por supuesto que estén bien. Hoy discutiríamos todo eso. Ahora bien, ¿quiere decir esto que si nosotros cambiamos el género y hablamos de la guerra en femenino, con eso ya le quitamos el tono patriarcal? ¿Los pueblos que hablan de la guerra en femenino no están predispuestos patriarcalmente a hacer la guerra? Entonces, plantear las problemáticas de guerra y una pregunta que habría que hacer. Hay un filósofo alemán que dice: los pueblos no quieren la guerra. Y uno tiene esta intuición de que una vez transcurrido un periodo de entusiasmo, de efervescencia, que hace que los pueblos adhieran a movimientos belicistas, después de un tiempo, como pasa hoy en Rusia y Ucrania, las poblaciones se cansan de la guerra, ya no quieren más y estarían dispuestas a firmar un acuerdo de paz independientemente de las condiciones en que se haga, porque en el largo plazo los pueblos no quieren la guerra. Entonces la pregunta sería: ¿quiénes quieren la guerra? Freud lo plantea de otra manera. Freud se pregunta: ¿por qué hay guerra? Filosóficamente yo preguntaría: ¿quiénes quieren la guerra? O sea, si los pueblos no quieren la guerra, ¿quiénes tienen interés en que la guerra se produzca? Si es algo que a largo plazo no va a ser sustentable. ¿Quién pudiera querer hacer negocios con la guerra? Y ahí, sin ánimo de dar una respuesta porque no la tengo, me planteo algunas cuestiones, como la actitud de la opinión pública ante la guerra es sumamente discutible. Me voy a permitir simplemente hacer un paralelo. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, un escritor, Henry David Thoreau, que es el fundador teórico en teoría política de la desobediencia civil, se negó a pagar impuestos. Era una cifra insignificante, creo que era $1 o $2 que tenía que pagar como carga impositiva por ser ciudadano. Pero al llegar la guerra, él percibió que el impuesto que pagaba iba a ser utilizado para comprar armas, para matar a sus propios conciudadanos, y él en conciencia no estaba de acuerdo con eso. Ahora bien, la pena
por no decir $1 o $2, que era una cifra prácticamente simbólica e insignificante, le ocasionó la cárcel. Los amigos le dieron su dinero y él dijo, no, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de principio. Yo no puedo pagar impuestos para que el gobierno compre armas para matar a mis propios conciudadanos. Es un absurdo que no tiene parangón. Ahora bien, si uno ve la biografía de Thoreau, se da cuenta que era un tipo extremadamente raro. Yo creo que en términos actuales, hoy por lo menos, se diría que es una persona que tiene un Asperger marcado, o sea que una persona que no está bien no puede ser que no se avenga. Dame un ejemplo. Eichmann, después de la Segunda Guerra Mundial, vivió en Argentina como un ciudadano, entre comillas, ejemplar, durante 15 años, y si no hubiera sido por un esfuerzo de inteligencia altamente motivado, altamente cualificado, probablemente hubiera terminado sus días en Argentina sin que ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta de que era una persona que decía cosas tan graciosas como: cuando me muera bailaré en la tumba porque he matado 5 millones de judíos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que en una sociedad sana como la nuestra, que utiliza el genérico de la guerra y que no es tan patriarcalista como los griegos, que sí son beligerantes, tenemos un personaje refugiado de los nazis durante 15 años sin que se lo detecte? La ciudadanía no lo detecte. Se mimetizó contra nosotros, ¿no? Sí, ahí nos deja una cuestión que para mí todavía es un gran interrogante, porque Eichmann fue sometido a un peritaje psiquiátrico cuando lo llevaron antes del juicio en Jerusalén, y contrariamente a la teoría de Hannah Arendt, que se trataba de un mero ciudadano común, el peritaje reveló que era una persona sumamente desequilibrada y que tenía un componente macabro y siniestro que era perceptible en las pruebas psicológicas que se le hacían. Lo notable también en este informe, dicen, es la concepción psiquiátrica en la que se basó este informe, que si no hubiera tenido la oportunidad de ejercer ese sadismo macabro a través de los asesinatos que cometió como crímenes de guerra, simplemente hubiera pasado por ser un pervertido sexual y nada más que eso, y claramente se hubiera ocultado dentro del perfil de lo que es la vida cotidiana normal. Entonces yo digo, si preguntamos, ¿quiénes tienen interés en la guerra? ¿El pueblo? ¿Los pueblos no tienen interés en la guerra? Yo creo que ahí tendríamos que empezar a discriminar mucho más claramente qué capas constituyen el entramado de lo que genéricamente denominamos la opinión pública, y ahí veríamos que no es tan sencillo decir el pueblo quiere la guerra o el pueblo quiere la paz. Hay zonas de grises y hay extremos muy beligerantes y muy patológicos, y hay ejemplos muy representativos que están a favor de la paz. Me acordé de algo que vi el fin de semana cuando usted me envió, profesor, el título de ¿Qué género es la guerra? Miré en Europa una película sobre Goebbels, el propagandista de Hitler, claro, que formaba parte del entorno de ese variopinto grupo de asesores súbditos de Hitler, que había de toda índole. Goebbels no quería la guerra, era, por lo menos en la película que vi yo, se lo presentaba como alguien que era propagandista de Hitler en su vocación expansionista en Europa, pero hacía propaganda en la idea de que la gente no le gustaba la guerra. Hitler era de su confianza, los demás colaboradores de Hitler eran pro guerra, ¿no? La mayoría de ellos. Hitler le dice a Goebbels, que era el propagandista, bueno, la sociedad no quiere la guerra, nosotros tenemos que darle un motivo para que la quiera, porque no nos vamos a expandir si no es con guerra. Y su principal objetivo era Checoslovaquia. Ir por Checoslovaquia, después continuó su expansión. ¿Y qué hizo? Sometió la atención que decía Hitler, mire, basta de propaganda de mi figura. Yo quiero que la gente quiera la guerra. Y buscaron un enemigo interno. Y ahí empezó la persecución a los judíos. Y a culpar a los judíos de los males de Alemania fue un invento del propio Goebbels en ese sentido. Instaló la idea en una sociedad, la alemana, que lo adoraba a Hitler, pero que no quería la guerra, que era necesario ir a la guerra para odiar, porque empezó a odiar a los judíos. En esa tensión de que hasta en el propio
espacio nazi, había gente que no quería la guerra, quería la adoración a Hitler y sus imposiciones. La guerra pareciera ser el recurso extremo de una sociedad para justificar conductas, ¿no? Me dio esa percepción, si es que es fiel la película que yo vi a la realidad de lo que ocurrió. Habría dos acotaciones. Primero, si es fiel, o si forma parte de un imaginario en la representación con que nosotros manejamos una opinión pública que está muy alejada de la realidad. Por otro lado, la segunda acotación sería la siguiente. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empleó las famosas 2 bombas atómicas, y ahí se presentó un problema que es el que plantea Hans Bethe, que fue el científico que hizo los cálculos para ver qué cantidad de material y cómo debía fabricarse la bomba atómica, que era un físico de origen alemán muy brillante. Y después de terminada la Segunda Guerra Mundial se planteó otro problema, que era que las potencias estuvieron interesadas en fabricar ambas armas atómicas mucho más potentes, y de ahí surgió la idea de la bomba de hidrógeno, que era una nueva arma mucho más poderosa. Lo que decía Bethe es que desde el punto de vista técnico era un absurdo, porque la cantidad de energía que se necesitaba para que la bomba de hidrógeno explotara era tan significativa como una bomba atómica que en sí misma era destructiva. O sea, necesitamos una mini bomba para hacer que la bomba grande explote. Entonces, utilicemos la mini bomba, que desde el punto de vista estratégico dice no estaría mal, porque para destruir una ciudad como Hiroshima, Nagasaki, como Chicago, como Nueva York, una bomba como las convencionales que ya tenemos alcanza. Es más, son mucho más manejables. En un avioncito chiquito usted puede poner esta bomba, llevarla y hacerla explotar. Son más económicas, tienen todas las ventajas. No hay ninguna necesidad técnica que justifique la fabricación y el riesgo que conlleva la bomba de hidrógeno. Por otro lado, nosotros estaríamos dando a nuestros enemigos el mensaje de que entraríamos en una carrera armamentística que no tiene ningún sentido. Bueno, ese debate surge en Oppenheimer, ¿no? Claro, es la secuela de Oppenheimer. Sí, ahora bien, ¿qué sucedió? Los políticos no le hicieron caso porque en el sondeo de opinión se reveló que para una masa poblacional importante de votantes, que son el candidato a atender por parte de los políticos de ese momento, estaban a favor de la fabricación de una bomba de hidrógeno mucho más poderosa que la otra. Entonces la pregunta esa es mi pregunta inquietante. Si nosotros pudiéramos encontrar en un Goebbels, en un Eichmann o en cualquier otro personaje siniestro de la historia de la humanidad, 3 o 4 culpables, los encerramos en una cajita de Pandora de nuevo. El problema es que la opinión pública, sea por acción, sea por pasividad y omisión, nosotros somos partícipes de alguna manera de la escalada belicista y el ser favorables de una u otra manera a la guerra. O sea, la opinión pública no está tan decididamente en contra de la guerra y del conflicto bélico. Es decir, hay como un potencial beligerante que está presente y que es el que coincide con el potencial fascista. Ya Aristóteles decía, a los tiranos les encantan las guerras porque son una manera de conseguir adhesión popular, ya en esa época patriarcal de Grecia. Y yo creo que hoy la historia de la humanidad no ha revelado que hayamos progresado demasiado en este sentido. Si personajes como Toro todavía, que se niegan a pagar un impuesto porque va a engrosar las arcas para comprar nuevos aviones, nuevos helicópteros, fabricar armas atómicas más poderosas. Es un personaje raro, se lo manda a la cárcel y no logra ningún consenso popular de decir, bueno, sí, hay alguien que lo escuchó. Gandhi dijo que se inspiró en esta teoría de la desobediencia civil que desarrolló Toro, pero realmente no tiene demasiado apoyo popular. Si se presentara como candidato en elección, ¿cuántos votos sacaría un pacifista tan declarado como Toro hoy? Esa sería la pregunta inquietante que yo me hago. Y la última, porque es tan placentero escucharlo, profesor. ¿Por qué sociedades como la nuestra, habiendo atravesado guerras, estoy casi convencido que si viniera otra, incluso en contra de los propios argentinos, algunos la apoyarían? Yo no quisiera cerrar esto con... Claro, hablamos de la guerra y naturalmente uno se pone en un registro que es un tanto siniestro, digamos.
El experimento de Milgram. Usted recuerda ese famoso experimento en el cual se pone una persona, se le dan descargas eléctricas, pero es todo ficticio. No están tratando de medir la memoria de una persona que recibe descargas eléctricas, sino de medir la obediencia de personas a las cuales se les pide que vayan aumentando de 15 en 15 voltios ante una respuesta incorrecta de una persona que finge responder mal, y se llega hasta los 450 voltios. Es el experimento de Milgram del año 60, y ahí se descubrió que 2/3 de la población norteamericana, sin vacilar demasiado, llegaban a los 450 voltios. Usted imagínese, 220 hay en un enchufe común, 440 es el doble y 450 es más que eso todavía. Yo quisiera rescatar que dentro de las pocas personas que forman ese tercio de las personas que dicen no podemos adherir a una crueldad semejante, no puedo yo electrocutar a una persona que no me ha hecho nada simplemente porque recibo la orden. Entonces, el grado de crueldad que se necesita para una guerra es un problema, pero el grado de pasividad y obediencia a órdenes de hacer guerra o involucrarse en guerra o en actos de crueldad, ese es el problema real. Entre las personas que se negaron figuraba una mujer que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, que había trabajado como enfermera en Alemania y que cuando llegara más o menos 150 voltios se resistió y dijo, no, yo no puedo hacer esto más. Entonces la explicación que da Milgram es ¿por qué esta mujer se negó a seguir dándole 15 voltios más y llegar a los 165? Y la explicación la dio ella, ya había visto demasiado sufrimiento. Yo creo que la parte de esperanza está en que después de ver demasiado sufrimiento, haya una retracción y uno diga, bueno, basta, no se puede hacer ya más, y que uno aprenda de ese sufrimiento que ya no tiene sentido. Yo creo que es en ese punto en que llegamos al sentido de la frase de Rombach, los pueblos no quieren la guerra. O sea, queremos la guerra simplemente porque todavía no nos hemos confrontado con el horror de la guerra. Las personas que se confrontan verdaderamente con el sufrimiento no quieren la guerra ya más. Yo creo que lo que nos haría falta cualquier tipo de sociedad es, si no lo aprendemos espontáneamente por un tipo de educación mucho menos fascista, por lo menos por la experiencia dramática del sufrimiento, como para decir, bueno, no queremos que esto suceda nunca más. Gracias, profesor. Al contrario, gracias a vos por la paciencia. Y la gente lo que sí está excelente y lo que siguen a través de las redes sociales la transmisión. Es un placer. Bueno, muchas gracias a los oyentes también.